tal? Vamos a continuar, en este caso, con la clase número 5. El tema que vamos a abordar hoy es fuerzas paralelas, que no es otra cosa que una variante de las fuerzas no concurrentes. Le podemos dar un tratamiento particular y el procedimiento es similar a lo que hemos estado empleando en las resoluciones anteriores. Cuando nosotros tomamos un modelo, un prototipo estructural, como son estas maquetas que van a hacer en las próximas clases, podemos ver una estructura secundaria, estos tirantes, que pueden servir como apoyo de una pérgola o un policarbonato o una chapa, o bien una simple vegetación. Y a su vez vemos cómo esta estructura secundaria apoya en una estructura principal. Cuando esta estructura principal, por una cuestión proyectual, necesita tener luces importantes, incrementa su luz y podemos trabajar con estructuras reticuladas que, como hemos visto, aportan mayor resistencia al sistema. Hasta ahora habíamos visto que una serie de fuerzas podían ser reemplazadas por una resultante que producían el mismo efecto y que a su vez, para que el sistema estuviera en equilibrio, hallábamos una equilibrante comprendida en la misma recta de acción que la resultante, de igual magnitud, pero de sentido contrario. Y a su vez, esta equilibrante, para que el sistema, este equilibrante, para evitar perturbar el proyecto, se podía descomponer en dos fuerzas coincidentes con los apoyos, que en este caso son. Entonces, esta estructura secundaria es un elemento lineal apoyado en dos elementos que son estos reticulados, y esta estructura principal está apoyada en estos dos elementos que son las columnas que vinculan al prototipo con el piso. Vamos a ver un proyecto desarrollado por un estudiante de ingeniería y un estudiante de arquitectura. Esto está construido con una, resolución estructural concisa y de simple ejecución. El requerimiento era que sea un método constructivo económico y que el montaje fuera ágil, que permitiera hacer una ejecución de obra con cierta celeridad. Se toma como propuesta un sistema de poste y viga que permite lograr luces considerables y de algún modo potenciaban o fortalecían la idea de trabajar con estas luces de un espacio de aproximadamente 5 metros. El diseño es un sistema constructivo, como decíamos, de columnas, vigas. No solo se diseñaba el sistema en general, sino también sus conexiones, sus detalles. Ellos tomaban todo el desperdicio de la industria del seco. Acá vemos montantes de 35 milímetros, donde se atornillaban estas placas de fenólico de 6 milímetros. Y con esto generaban estas conexiones que de algún modo facilitaban o agilizaban el montaje de toda la obra. A su vez había un estudio, por ejemplo en este caso del recorte, para incluir toda la canaleta. La sección se iba incrementando, este recrecido que vemos es coincidente con las máximas solicitaciones, los máximos esfuerzos, y a su vez generaba la pendiente para atornillar directamente la chapa. Bueno, acá vemos que el esquema estructural es similar a algunas de las propuestas que hemos visto en las maquetas, y acá vemos la integralidad del proyecto. Como la estructura también resuelve el envolvente de la construcción, vemos la cubierta ya generada por los tirantes principales, los tirantes del piso para clavar posteriormente los fenólicos. Y decimos que todas estas, estas decisiones estructurales y constructivas no necesariamente resignan ciertas búsquedas estéticas. Este es el interior de la vivienda y este es el exterior de la vivienda construida. Tiene, una gran cantidad de cualidades que nosotros, por supuesto, no vamos a analizar para este caso, simplemente queríamos abordarlo desde la toma de decisión del partido estructural y constructivo, teniendo en cuenta la sustentabilidad, porque, como les decía, tomaban el desecho
de la industria del cemento. Bueno, la simpleza en el planteo es similar a los trabajos que desarrollamos en estructuras 1. Y bueno, nuevamente vemos los criterios que indicamos anteriormente, ¿no? Estructuras secundarias apoyadas en otras estructuras, o podríamos decir estructuras terciarias apoyadas en estructuras secundarias, que a su vez apoyan en una estructura principal que derivan en estas columnas que vinculan al elemento con el suelo. Si nosotros analizamos propiamente un elemento puntual, vemos que a esta viga concurren estos elementos que generan, por supuesto, esfuerzos, y repetimos, una resultante de un sistema no hace otra cosa que sintetizar el esquema estructural, un elemento que produce el mismo efecto que 3 elementos por separado. A su vez, habíamos visto que se generaban reacciones para que el sistema esté en equilibrio. Y vamos a ver un caso particular. Por ejemplo, vamos a analizar estas dos columnas, esta viga con un esfuerzo. ¿Qué es lo que va a suceder? Es un caso, digamos, no deja de ser un caso de fuerzas paralelas. Todas fuerzas trabajando según el sentido I. Entonces, hasta ahí el sistema tradicional. Vamos a ver qué sucede cuando la fuerza se encuentra por fuera de los apoyos. Debemos garantizar la estabilidad del sistema. Entonces, podemos deducir que la reacción de uno de los apoyos va a ser invertida. Esta reacción va a ser, por supuesto, sentido contrario a la resultante, pero la otra reacción, para equilibrar el sistema, porque si no, este elemento se volcaría, tiene un sentido inverso. De algún modo, tiene que anclar esta viga principal para evitar, como decíamos, el volcamiento de la estructura. Vamos a comenzar con el caso más simple, una resultante, dos reacciones, como decíamos, no es otra cosa que descomponer una fuerza en dos direcciones. Nosotros habíamos iniciado en fuerzas no concurrentes viendo dos fuerzas, por ejemplo, 1 y 2, F1 y F2, y cómo hallábamos la resultante de esas dos fuerzas. En este caso, vamos a hacer el camino inverso. Esto lo van a ver ahora en la práctica que les va a dar Graciela, con números, que generalmente es más simple de comprender. Pero vamos a ver qué sucede cuando tenemos un dato que es la resultante y tenemos que hallar las componentes. Básicamente lo que vamos a hacer es descomponer una fuerza en dos direcciones. Entonces, dibujamos la resultante en escala de fuerza. Vamos a comenzar haciendo el polígono funicular, trazando el rayo 1 y el rayo número 3. ¿Por qué? Porque, no sé si recuerdan, que la resultante queda comprendida por el rayo 1 y el rayo 3. Entonces, al hacer el camino inverso, primero dibujamos la resultante en escala, trazamos el primer rayo y el rayo número 3, con un polo en un punto cualquiera del plano. Una vez que hallamos la inclinación de cada uno de los rayos, los trazamos en forma paralela, donde el rayo 1 intersecta la resultante, va a pasar en forma paralela el rayo 3. Quiere decir que para averiguar el rayo 2, que nos va a servir para determinar la magnitud de la componente A y de la componente B, vamos a unir la intersección del rayo 1 con la dirección A. Ahí vamos a encontrar el primer punto del segmento, que va a ser el rayo 2. Y el otro punto va a ser la intersección del rayo 3 con la dirección. Entonces, entre esos dos puntos podemos hallar el segmento que denominamos rayo 2. Una vez que hallamos el rayo 2 en el sistema de fuerza, lo vamos a trasladar en forma paralela al polígono funicular.
que por supuesto pase por el polo propuesto. Quiere decir que estamos en condiciones de determinar cuál es la magnitud de la componente A y cuál es la magnitud de la componente B. Como nosotros estamos dando inicio al tema que es reacciones de vínculo, las reacciones de vínculo son las que equilibran el sistema, vamos a trabajar con equilibrantes y no con componentes. Entonces, las equilibrantes van a ser iguales a las componentes, pero de sentido contrario. Entonces, la equilibrante A va a quedar comprendida, fíjense, por el rayo 1 y el rayo 2. Son los dos que pasan por esa dirección. Y la equilibrante B va a quedar comprendida por el rayo 3 y el rayo 2. Quiere decir entonces que A queda comprendida, dijimos, por el rayo 2 y el rayo 1. Ahí dibujamos equilibrante A. Y la equilibrante B por el rayo 3 y el rayo 2. Inicia en el rayo 3, finaliza, por el punto de aplicación, es en el rayo 2. Bueno, las separamos para facilitar la lectura y por supuesto medirlas en escala de fuerza y de ese modo determinamos en forma gráfica cuál es la magnitud de A y B. Aclaramos que van sobre la resultante, esto que hicimos simplemente es a los efectos de poder medir en escala de fuerza cuánto vale cada componente. Hasta ahí la resolución gráfica, que es muy simple. Vamos a ver la resolución analítica. Hasta ahora habíamos visto que Varignon decía que el producto de la resultante por la distancia en un punto cualquiera era igual a la sumatoria de las fuerzas por la distancia de ese mismo punto. Como estamos trabajando ahora con equilibrantes y no con componentes, las mismas tienen sentido contrario. Quiere decir que la resultante por la distancia a un punto va a tener que ser igual al equilibrante A por la distancia a un punto más la equilibrante B por la distancia al mismo punto. ¿Para qué? Para que el sistema esté en equilibrio. Si yo tomo un punto cualquiera en el plano, vamos a tener que hacer las tres ecuaciones: resultante por distancia, equilibrante A por distancia y equilibrante B por distancia. ¿Qué me conviene? Me conviene plantear ese punto de análisis sobre una de las dos direcciones conocidas. ¿Para qué? Para suprimir una ecuación. ¿Por qué? Porque si tomamos un momento en el punto A, ¿cuál va a ser la distancia de la equilibrante A con respecto a ese punto? 0. Con lo cual, suprimimos una de las ecuaciones. Y además, para el segundo caso que vamos a ver, digamos, tendríamos dos incógnitas. Bien, si en este caso, donde tengo la resultante como valor, pero no las equilibrantes, estaríamos teniendo dos incógnitas, EB y EA. Entonces, de ese modo, tomando un momento sobre la dirección A sobre la dirección B, vamos a tener una sola incógnita. Comenzamos entonces tomando un momento sobre la dirección A. Vamos a tener la resultante. ¿Por qué distancia? La distancia de una fuerza a un punto siempre es la perpendicular, resultante por 4 metros. ¿Cómo es el giro? En sentido horario, quiere decir que va a ser positivo. Entonces, momento en A, resultante por 4 metros, menos la equilibrante B, que tiene sentido ascendente y el giro es antihorario, ¿por qué distancia? Nuevamente la perpendicular por 7 metros. Con lo cual, este término que está negativo puede pasar positivo, ¿sí?, del otro lado del término. Entonces nos queda 20 kN por 4 metros va a ser igual al equilibrante B por 7 metros. ¿Cuál es la única incógnita que tengo? EB. La resultante la tengo por dato, 20 kN, tengo como dato la distancia. La incógnita que tengo es el equilibrante B porque también tengo la distancia de la dirección B a la dirección A. Bueno, hacemos la ecuación, 20 kN por 4 metros me da 80 kN, igual a EB por 7 metros, 7 metros pasa dividiendo, 80 dividido 7 me da que el equilibrante B es igual a 11,4 kN. Hacemos la misma operación, pero en este caso tomando un punto sobre la dirección B, vamos a tener que la resultante, 20 kN por 3 metros, el giro ¿cómo va a ser? Antihorario.
¿eh? Entonces va a ser negativo. Menos 20 kN por 3 metros, más la equilibrante A, tenía sentido ascendente, por 7 metros. El giro es positivo. Entonces me queda menos resultante por 3 metros más equilibrante A por 7 metros igual a 0. Este término que está negativo va a pasar positivo y me va a quedar equilibrante A por 7 metros va a ser igual a 20 kN por 3 metros. ¿Cuál es la única incógnita que tengo? Equilibrante A, la despejo. 20 kN por 3 metros, 60 kN metro. 7 metros pasa dividiendo. Despejé cuánto vale equilibrante. ¿Tengo algún modo de hacer una verificación? Sí. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Tengo 20 kN sentido descendente, menos 11,4 sentido ascendente, menos 8,6 sentido ascendente. 11,4 más 8,6 es igual a 20 kN. El sistema me quedó equilibrado. Esa es la verificación que podemos hacer, perdón, que podemos hacer en fuerzas paralelas. Bueno, vamos a este caso. ¿Qué sucede cuando la fuerza está por fuera del sistema de apoyo? Vamos a este caso, fíjense. Tengo el apoyo acá y el apoyo acá y la fuerza está por fuera del sistema. Bueno, vamos a reducirlo un poquito para que nos entre en el plano. Entonces, tenemos una dirección A, una dirección B y una resultante de la cual sabemos cuál es su magnitud y su sentido. Vamos a trazar el polígono, trazando el rayo 1 al inicio de la resultante y el rayo 3 en el punto de aplicación. Vamos a trasladar en forma paralela, vamos a poner esto con color negro, para visualizarlo mejor. Entonces, trazamos el rayo 1 en forma paralela hasta que corte con la resultante. Y en el punto donde el rayo 1 corta con la resultante, vamos a pasar el rayo 3. Ahí pasamos rayo 1 en forma paralela, el punto donde el rayo 1 corta con la resultante, vamos a pasar el rayo 3. Y nuevamente tenemos que hallar el famoso rayo 2, que es un segmento comprendido por el punto de intersección del rayo 1 con dirección A y el punto de intersección del rayo 3 con la dirección B. Entonces, unimos esos dos puntos y hallamos el segmento que es el rayo 2. Vamos a pasar en forma paralela ese rayo 2 al polo para ver qué sucede. Encontramos el rayo 2, trasladamos en forma paralela y fíjense que el rayo 2 no me queda comprendido entre el 1 y el 3. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una componente, en este caso va a ser la componente B, que va a ir desde el rayo 3, fíjense cuáles son los dos rayos que componen la dirección B, rayo 2 y rayo 3. Entonces, la componente B va a ir desde el rayo 3 hasta el rayo 2. Y la componente A, fijémonos, componente A, la comprendida por el rayo 1 y el rayo 2. Quiere decir que va a ir del rayo 2 hasta el rayo 1. ¿Se entiende? Tenemos un sentido para el equilibrante B y un sentido distinto, descendente, para el equilibrante A. ¿Bien? Bueno, entonces, dijimos, entre el rayo 3 y el rayo 2 aparece el equilibrante B, y entre el rayo 3 y el rayo, y entre el rayo 2 y el rayo 1 aparece el equilibrante A. Bueno, las podemos desplazar para poder medir la magnitud, y acá obtenemos equilibrante B y equilibrante A. ¿Recuerdan lo que sucedía? Entonces, cuando tenemos el sistema, fíjense, hay una equilibrante que tiene sentido contrario a la resultante y hay otra equilibrante que tiene el mismo sentido para evitar el volcamiento o para garantizar la estabilidad del sistema. Bueno, para resolución analítica, exactamente lo mismo que vimos en el caso anterior. Tomamos un momento en un punto sobre la dirección A. Momento en A vamos a tener la resultante por 5 metros, giro positivo,
sentido horario, distancia perpendicular. Entonces 10 kN por 5 metros va a ser igual al equilibrante B, que tenía sentido ascendente, por 2 metros. Despejamos, me da que EB es igual a 25 kN y tiene sentido ascendente. 10 kN por 5 metros me da 50 kN, dividido 2, igual a 25. Y cuando tomamos momento en el punto B, vamos a tener giro positivo de la resultante, 10 kN por 3 metros, va a ser igual al equilibrante A por 2 metros. 10 kN por 3 metros, 30 kN, dividido 2 metros, me da igual al equilibrante. ¿Cuánto vale la resultante? 10 kN. ¿Cuánto vale la sumatoria de EB, que tenía 25 kN, menos EA, que tenía 15? Nuevamente 10 kN. Quiere decir que el sistema esté en equilibrio, esa es la verificación que puedo hacer del ejercicio. En caso que no me verifique, quiere decir que tengo algún error en alguna ecuación o bien en los giros. Es muy común confundirse los giros. Bueno, para ir finalizando, nosotros trabajamos con estructuras en el plano, como habíamos dicho en las primeras clases, como es el caso de las estructuras metálicas. Vemos que son elementos lineales vinculados entre sí, de distinta escala. Esto tenía una luz, si mal no recuerdo, de 30 metros. Bueno, se hace el diseño, el cálculo estructural de estas vigas, ¿no?, con cargas de viento, de peso propio. Pero bueno, acá vemos elementos secundarios, que son las clavaderas, perfiles PGC, con formación C, más o menos cada 1 metro, para que la chapa no se flexione, apoyados sobre estos reticulados principales. Una escala media, digamos, esta es una obra de gran escala, con escala media, un local comercial, nuevamente elementos lineales apoyados en estructuras principales, que son estos reticulados, y una escala doméstica, los perfiles PGC, apoyados sobre un reticulado muy simple hecho con PG. Los espesores de estas chapas son de 1,6 milímetros, son muy pequeños, pero son estructuras muy livianas y de fácil montaje. También es utilizado estos sistemas lineales en el caso de estructuras mixtas, estructuras muy utilizadas en ampliaciones por la rapidez y la limpieza en su montaje. Acá vemos cómo estos IPN, estos perfiles de acero, están apoyados en vigas de hormigón, vinculados por estas planchelas que están abrocadas al hormigón. Esto es muy común en obras comerciales o educativas que tienen un periodo corto de obra, ¿no? Generalmente se hacen en el verano, entonces uno trata de utilizar estructuras de acero que dan cierta celeridad al montaje o a la ejecución de la obra. Y también aparecen estructuras de hormigón armado, como es el caso de pórticos. Acá vemos un edificio, las cargas, digamos, de estas losas nervuradas van a vigas, y a su vez estas descargan en columnas, discurren estas fuerzas hasta que llegan a un punto, una estructura de transición, que son estos pórticos, que se dan en el nivel donde colisiona, digamos, la planta tipo con la planta baja y las plantas de cochera, ¿no? Entonces aparece este elemento estructural para evitar la perturbación que generarían estas columnas al pasar por la planta baja y por la planta de cochera. Pero bueno, no es otra cosa que un elemento lineal al cual concurren distintas fuerzas y por supuesto van a tener una serie de reacciones que va a ser la temática que vamos a abordar en la clase que viene. Estas fuerzas paralelas nos sirve de introducción al próximo tema, que es reacciones de vínculo, que es el tema principal de la unidad. Bueno, con esto finalizamos, y en el caso de Graciela va a dar la descomposición de las fuerzas en dos direcciones paralelas con números para mejorar la interpretación del ejercicio.